Biografía de Johannes Gutenberg. Biografía 1x1. Desde tiempos antiguos y hasta la Edad Media no existió otra forma de escritura que la realizada a mano. En los escritorios medievales, por ejemplo, la producción de diversos ejemplares de un mismo libro se llevaba a cabo por el penoso procedimiento de escribirlos al dictado. El resultado eran obras primorosas, pero escasas en número, de alto coste y de muy limitada difusión, solo al alcance de una élite alfabetizada. Johannes Gutenberg, de ahí que la invención de la imprenta de tipos móviles metálicos, atribuida al alemán Johannes Gutenberg, haya sido vista como un acontecimiento de tanta trascendencia que ha podido hablarse de una era de Gutenberg, que comenzaría a mediados del siglo XV, coincidiendo con las primeras Biblias salidas de su imprenta. A partir de entonces fue posible producir miles de copias de una obra de bajo coste. En pocas décadas, la rápida propagación de esta tecnología y la apertura de multitud de talleres convirtió al medio impreso en un formidable vehículo de transmisión de ideas y conocimientos que acabaría revolucionando todos los ámbitos de la cultura. Primeros años. Johannes Gutenberg, de nombre verdadero Johannes Hensfleisch zur Laden, era hijo de un patricio de Maguncia, orfebre de profesión y director de la Casa de la Moneda de esta ciudad. Su padre había contraído segundas nupcias con Else Wilse, de extracción burguesa, cuya familia aportó como dote una mansión llamada Zum Gutenberg, en la cual nacería el célebre impresor entre 1394 y 1399. En el hogar familiar, el joven Johannes fue tempranamente iniciado en el arte de la orfebrería y en las técnicas de acuñación de monedas. Además de su progenitor, muchos de sus parientes trabajaban en estos oficios, y es posible que allí se le presentara la oportunidad de grabar punzones y de asistir a la fabricación de los moldes de arena que empleaban los fundidores. Así transcurrieron los primeros 30 años de su vida, hasta 1428, cuando Maguncia, como tantas otras ciudades renanas, empezaba a sufrir las terribles consecuencias de una violenta agitación social y política entre comunidades enfrentadas. Al imponerse el partido de los gremialistas al de los patricios, al cual pertenecía Gutenberg, este tuvo que huir de su ciudad natal. Nada se sabe de él durante los 4 años siguientes. Sin embargo, los archivos de la ciudad de Estrasburgo confirman su presencia allí a partir de 1434. Algunos de estos documentos son reconocimientos de deudas contraídas, una constante de su vida. Existe también una denuncia formal, por ruptura de promesa matrimonial, presentada contra él por una tal Emmeline zu Eriserintur. Gutenberg residió en las afueras de la ciudad, en el suburbio de Saint-Arbogast, cerca del convento del mismo nombre, a las orillas del Lille. El proceso de Estrasburgo. En Estrasburgo, Gutenberg se asoció con 3 acaudalados ciudadanos, Hans Riffe, Andreas Dritzen y Andreas Eilmann, en actividades relacionadas con el tallado de gemas y el pulimiento de espejos, oficios que Gutenberg se comprometía a enseñar y ejercer a cambio de dinero. Sin embargo, la mayor parte del tiempo lo invertía en un proyecto que procuraba mantener totalmente en secreto. Pretendía de ese modo protegerse contra eventuales imitadores capaces de apropiarse del fruto de sus esfuerzos. Descubierto, no obstante, por sus socios, estos insistieron en participar en aquel misterioso asunto que el inventor llevaba entre manos. Gutenberg accedió de buena gana, ya que precisaba dinero, y en 1438 se firmó un contrato en el cual se estipulaba, entre otras cosas, que los 3 recién incorporados deberían abonar la cantidad de 125 florines. La muerte repentina de uno de ellos, Andreas Dritzen, en la Navidad de aquel mismo año, llevó a los hermanos del fallecido a exigir entrar en la sociedad o bien recibir una compensación económica. Sin embargo, en los términos del contrato no se contemplaba dicha eventualidad, y Gutenberg se negó a tal pretensión. El caso fue llevado ante los tribunales en 1439, y estos fallaron en contra de los herederos. Gutenberg en su taller El proceso de Estrasburgo sirvió al menos para arrojar algo de luz sobre la naturaleza del proyecto. Oficialmente, Gutenberg solo tenía que ocuparse de las labores propias de los orfebres. Pero las declaraciones de los testigos hacían alusión, en no pocas ocasiones, a la extraña actividad febril que reinaba en el taller del demandado. Se trabajaba allí a todas horas, de noche y de día. ¿En qué? Los testimonios hablan de adquisiciones de plomo, de una prensa, de moldes de fundición, etc., en términos muy vagos e imprecisos, pero todos los objetos citados resultan familiares para los impresores.
Cuanto más se profundiza en el nacimiento de la imprenta tipográfica, mejor se comprende la importancia de los trabajos de Gutenberg en Estrasburgo, que debieron de venir marcados por arduas investigaciones, no solo sobre los principios del invento, que ya estaban establecidos, sino también, y sobre todo, por una larga serie de posibles soluciones técnicas, obtenidas sin duda después de efectuar gran número de pruebas con éxitos y fracasos alternados, pero acompañadas de la obstinación de un hombre totalmente convencido de alcanzar el resultado esperado. Los testimonios de numerosas personas llamadas a declarar durante el proceso de Gutenberg, en efecto, dan fe de su tenacidad. Tal convencimiento procedía probablemente de la formación recibida por Gutenberg en la infancia, durante la cual se había familiarizado en las técnicas propias de los orfebres y grabadores de monedas, desde el grabado con punzones hasta la fundición de metales, pasando por la confección de matrices. Y es muy probable que allí, en Estrasburgo, Gutenberg empezara a realizar lo que constituye la originalidad de su obra. La producción de caracteres móviles metálicos. De nuevo en su ciudad natal, Johannes Gutenberg permaneció en Estrasburgo al menos hasta 1444. Así lo confirma su inscripción, aquel mismo año, en una lista de hombres útiles para defender la ciudad contra las tropas del conde de Armagnac. Después de esta fecha se pierde su paradero para reencontrarlo 4 años más tarde en Maguncia, a donde había acudido en busca de dinero entre los prestamistas de la ciudad. Su arte como impresor había alcanzado el refinamiento suficiente como para seducir a Johann Fust, un acaudalado burgués, y obtener de él, en 1450, la suma de 800 florines, cantidad que equivalía a 10 años de salario del síndico municipal. Fust se limitó a aceptar las herramientas y utensilios de Gutenberg como garantía, pero 2 años más tarde, en 1452, se convirtió en su socio a raíz de un nuevo préstamo. El negocio montado por ambos se llamaba Das Werk der Bücher, y constituyó, de hecho, la primera imprenta tipográfica en sentido moderno. Allí el principal colaborador de Gutenberg era Peter Schaeffer, un calígrafo de gran talento que había estudiado en París. Pero como los trabajos en el taller se llevaban a cabo a un ritmo parsimonioso, y Fust contaba con la pronta rentabilización de sus inversiones, comenzó a impacientarse y a requerir de Gutenberg mayor presteza en la comercialización de las obras. Este último, como tantos otros creadores, prefería la perfección a la realización precipitada, y por ello surgieron las primeras desavenencias entre los dos asociados. Detalle de una de las Biblias de Gutenberg en 1455, muy probablemente, fue completada la primera obra maestra del nuevo arte. La célebre Biblia de 42 líneas, así llamada por ser este el número más frecuente de líneas por columna en cada una de sus 1280 páginas. Era la versión latina de las escrituras de San Jerónimo, y se precisaron fundir casi 5 millones de tipos, editándose 120 ejemplares en papel y 20 en pergamino, de los que se conservan 33 y 13, respectivamente. A pesar del éxito obtenido por la publicación, Fust interpuso, aquel mismo año, una demanda judicial contra Gutenberg, acusándolo de no haber respetado sus compromisos financieros. El infortunado inventor fue condenado a pagar a su acreedor 2026 florines, cantidad que incluía todo el capital prestado junto con los intereses devengados. Perdió además su taller y, al parecer, la mayor parte de su material, del que se apoderó Fust. Johann Fust se asoció con Peter Schaeffer, cuyas declaraciones contra el demandado habían condicionado en gran medida el resultado de la sentencia, el cual se casó más tarde con una de las hijas de Fust. Los nuevos amos de la imprenta publicaron en 1457 el Psalterium Mainzer Psalterium. Era el primer libro que llevaba el nombre del editor. La composición de esta bellísima obra debió de precisar varios años de trabajo y es verosímil que comenzara bajo la dirección de Gutenberg. Tras perder su pleito con Fust, la existencia del célebre impresor conoció unos años amargos. Arruinado, se vio acosado por sus acreedores, algunos de los cuales le llevaron de nuevo ante los tribunales, y acabó por refugiarse en la comunidad de religiosos de la Fundación de San Víctor. Más tarde, contó con la ayuda desinteresada de un tal Conrad Umeri, funcionario del ayuntamiento de Maguncia, que le proporcionó material para montar un pequeño taller tipográfico. Se especula que allí imprimió varias obras menores, entre ellas la traducción al alemán de una bula papal contra los turcos y un calendario médico en latín. Una Biblia de 36 líneas habitualmente atribuida a su labor parece más bien, según otros testimonios y características, obra de Schaeffer.
obreros en una imprenta como la que ideó Gutenberg a partir de 1465, Gutenberg comenzó a gozar de cierta seguridad económica gracias al mecenazgo del arzobispo elector de Maguncia, Adolfo II de Nassau. Le hizo miembro de la corte real, le eximió de pagar impuestos y le concedió una pensión anual de grano, vestido y vino. Gutenberg falleció el 3 de febrero de 1467, si es cierto el testimonio que dejó escrito un canónigo de la fundación de San Víctor, y fue enterrado en la iglesia que los monjes franciscanos poseían en Maguncia. Esta iglesia fue destruida a causa del fuego artillero a que se vio sometida la ciudad en 1793, y la tumba de Gutenberg desapareció con ella. Sobre su emplazamiento pasa actualmente una calle que, ironías del destino, lleva el nombre de Peter Schaeffer. Gutenberg vivió para ver cómo su invento se extendía rápidamente por toda Europa, empezando por las ciudades situadas a lo largo del Valle del Rin. A ello contribuyó, sin duda, la violenta ocupación de Maguncia en 1462 por Adolfo II de Nassau, el cual entregó la ciudad al saqueo y pillaje de sus tropas. Numerosos habitantes huyeron, entre ellos Peter Schaeffer, que se instaló en Frankfurt y fundó allí un nuevo taller de artes gráficas. A la muerte de Gutenberg, no menos de 8 ciudades importantes contaban con talleres de impresión. En las décadas siguientes, aquella técnica revolucionaria sería conocida desde Estocolmo hasta Cracovia, pasando por Lisboa. En España, la imprenta fue introducida por los alemanes, y se sabe que en 1473 funcionaban talleres en el Reino de Aragón. Se considera que el primer libro español impreso que ha llegado hasta nosotros es Sobre set traves en l'Ors de la Verge María, editado en Valencia en 1474. 1400. Nace en Maguncia. 1434 se instala en Estrasburgo. 1438 Gutenberg se asocia con Andreas Driessen para llevar a cabo experimentos de imprenta. 1439 es demandado y durante el juicio se pone al descubierto que trabaja secretamente en un invento. 1448 regresa de nuevo a su ciudad natal. 1450 se asocia con el comerciante y prestamista alemán Johann Fust, creando una imprenta donde probablemente comenzó a imprimir la Gran Biblia Sacra Latina, así como libros más pequeños. 1455 termina la impresión de la Biblia de 42 líneas. Fust entabla un pleito contra Gutenberg, reclamando el dinero que había invertido en la empresa, por lo que Gutenberg se ve obligado a ceder su participación en la misma. 1465 Adolfo II, arzobispo de Maguncia y elector de Nassau, se convierte en su mecenas, como reconocimiento a su invento. 1467. Fallece en Maguncia. La imprenta mucho se ha discutido sobre cuál fue la verdadera aportación de Johannes Gutenberg a la industria de las artes gráficas. En sentido estricto no se le puede atribuir la invención de la imprenta, pues sus principios eran explotados con anterioridad a sus descubrimientos. Ya a comienzos del siglo XV se imprimían naipes y estampas con motivos religiosos mediante la aplicación de una plancha, de madera grabada y embadurnada con tinta grasa, sobre el papel o el pergamino. Este procedimiento de impresión, la xilografía, era originario de Extremo Oriente, China o Corea, y entró en Europa a través de Italia. Johannes Gutenberg tampoco fue mérito de Gutenberg la composición de textos con caracteres móviles, es decir, la fabricación de letras o símbolos individuales. Esta práctica surgió de un modo natural, a través de la necesidad de introducir correcciones en los textos de las planchas xilográficas, ya que era necesario extraer la letra a sustituir y reemplazarla por un taquillo o dado de madera que llevase grabado en relieve el nuevo carácter. El verdadero mérito de Gutenberg fue perfeccionar estas técnicas hasta conseguir un procedimiento tipográfico que permanecería sin apenas cambios hasta los primeros compases del siglo XX. Para ello procedió a sustituir la madera por el metal, fabricando moldes de fundición capaces de reproducir tipos metálicos suficientemente regulares como para permitir la composición de textos. Fue esta invención, la impresión tipográfica con tipos móviles metálicos, la que dio origen al libro moderno. Imprenta de la época. La autenticidad de sus aportaciones también es objeto de debates. El hecho de no haber dejado su nombre en ninguno de los libros por él impresos, junto con las sombras que existen en torno a su vida, ha dado pie a atribuir a otros los méritos de su invención. El principal adversario en disputarle el descubrimiento ha sido, y para algunos sigue siendo, Laurens Hans von Coster, un impresor de Haarlem del que se dice que inventó el tipo móvil metálico unas 2 décadas antes que Gutenberg.
De hecho, se han encontrado incunables en Holanda, confeccionados con tipos móviles, que muy bien pudieran haber salido de su taller. No obstante, lo defectuoso de la impresión ha llevado a muchos eruditos a pensar que Coster se sirvió de punzones de madera y de moldes de arena fina o de arcilla para fabricar los tipos de imprenta, atribuyendo a Gutenberg el punzón metálico y el molde de fundición, sin cuyo concurso la tipografía no hubiese sido posible. Su trascendencia a la invención de la imprenta con caracteres móviles es uno de los grandes hitos de la historia de la cultura. Basta con mencionar algunas cifras para corroborar la intuitiva impresión de que el impacto había de ser inmenso. Se calcula, por ejemplo, que la producción de libros durante los primeros 50 años después de la decisiva aportación de Johannes Gutenberg fue, casi con toda seguridad, mayor que en los 1000 años precedentes. La imprenta, en efecto, provocó una verdadera revolución en la cultura. La posibilidad de realizar tiradas de múltiples ejemplares de libros facilitó el acceso de un mayor número de personas en todo el mundo al saber escrito y conllevó radicales transformaciones en la política, la religión y las artes. El saber escrito dejó de ser patrimonio de una élite y se extendió a amplias capas de la población. La escritura fue sustituyendo a la tradición oral como forma privilegiada para transmitir conocimientos, a la par que las publicaciones impresas, como libros o periódicos, se generalizaron. En pocas centurias la escritura impresa se convertiría en el medio predominante en Occidente para la difusión del saber. Los cambios que trajo consigo la imprenta de Gutenberg solo son comparables a los que originaron los nuevos medios surgidos en el siglo XX, la radio, el cine, la televisión, y a los que está originando la generalización de la informática en el umbral del siglo XXI. Los ordenadores están sustituyendo a los documentos impresos como instrumentos para transmitir y conservar los textos. Aunque el libro, tal como lo hemos entendido hasta la actualidad, continuará siendo de gran utilidad durante mucho tiempo, la época de la historia marcada por el predominio de la letra impresa, siglos XV-XX, puede darse por finalizada. Al menos, este fue el parecer de Marshall McLuhan, el sociólogo canadiense que acuñó la expresión Galaxia Gutenberg como designación de ese período de abrumador predominio de los medios impresos. En esta serie de fotos ilustramos algunos aspectos de la todavía poco conocida biografía del inventor Johannes Gutenberg, y particularmente de los antecedentes y el proceso que condujo a la invención de la imprenta, así como su funcionamiento. La trascendencia de su invención fue enorme. La producción de libros pudo aumentar drásticamente, se calcula que en los 50 años posteriores a la invención de la imprenta se editaron más libros que en los 1000 años anteriores, y al mismo tiempo se abarató muchísimo su coste, posibilitando que la difusión de ideas y conocimientos alcanzara en poco tiempo niveles nunca vistos. Las innovaciones que introdujo Gutenberg en un proceso, el de impresión, que ya tenía precedentes, pero que él hizo viable. El uso de nuevas tintas, sustituyó las tintas acuosas por las oleaginosas, las mejoras en las prensas y, particularmente, la fabricación de los tipos móviles, que permitía su reutilización para la impresión de diferentes páginas u obras. La invención de la imprenta revolucionó la producción de libros, facilitando en su momento la difusión de los ideales renacentistas y el intercambio de ideas en toda Europa, y contribuyendo después de modo decisivo a la transmisión y popularización de la cultura escrita. Fin. Biografía generada por Biografías en Español.